En la insuficiencia tricuspidia, como ya les había adelantado, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hepatomegalia. Esto debido al reflujo sanguíneo que se presenta y hay una congestión a la altura de la aurícula y el ventrículo también. Pero bueno, hay una congestión que hace que la sangre, haz de cuenta, que regresa por acá, ya que por acá pues no puede pasar adecuadamente a los pulmones y así, regresa y como que hincha el hígado. El hígado está lleno de sangre, grande. Por eso se presenta la hepatomegalia. Vamos a ver las venas del cuello pues distendidas, ¿no? Aquí lo podemos ver claramente en esta foto. La yugular interna, en la yugular externa. Hay edemas, hay reflujo hepatoyugular positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al momento de hacer una presión sobre el abdomen, vamos a ver que las venas del cuello se hinchan. Porque lo que estamos haciendo es que estamos sacando la sangre, por así decirlo, que está aquí en el hígado y la estamos mandando a las venas del cuello. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hinchan. Puede haber un poquito de ascitis, que pues recordamos que es propio igual. Edemas, ascitis van casi de la mano, ¿no? Y derrame pleural, o sea, va a haber un exceso de líquido y congestión generalizada en el cuerpo. Y aquí tenemos una radiografía clásica de un derrame pleural, obviamente del lado izquierdo, ¿no? Aquí vemos el signo de la silueta, no se pierde. Y pues en la cuestión del electrocardiograma lo que vamos a ver es una onda, esta es una de medición de presión venosa. Y lo que vamos a ver va a ser una onda V grande. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que la onda V se presenta cuando se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre que está contenida en la aurícula cae al ventrículo, se forma la onda V. Y aquí va a estar grande, porque va a haber una gran cantidad de sangre que va a estar en la aurícula. ¿Ok? Y al momento de que esto pues regresa, el reflujo regresa, por así decirlo, se da la onda V gigante, que es pues sí característica de la insuficiencia tricuspide. Y se va a ver casi del mismo tamaño, aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos la onda A, que se produce con la contracción de las aurículas. Aquí tenemos la onda B y veamos que son casi del mismo tamaño, incluso la onda B es un poquito más grande. Ok, eso siempre es señal de que algo anda mal. En este caso, insuficiencia tricuspide. También se puede ver en la comunicación interauricular. O sea, esta onda B va a estar grande cuando se presente un exceso de sangre a la altura de la aurícula derecha. No se debe, ahí lo dice, se debe al aumento del llenado de la aurícula derecha, ya que recibe mayor retorno venoso de lo normal y se produce debido a un cortocircuito. Vamos con la siguiente. En la insuficiencia tricuspidia, ¿qué es lo que vamos a auscultar? Vamos a auscultar un soplo sistólico en la porción baja del borde esternal izquierdo. Que recordemos que ahí es la posición más o menos donde se encuentra, bueno, no más o menos, ahí es donde se encuentra el foco de auscultación tricuspidio. Y ahí es donde lo vamos a escuchar. Aumenta con la inspiración y disminuye con la expiración y con la maniobra de Valsalva. ¿Por qué se va a producir esto? Esto se produce debido a que nosotros al momento de realizar la inspiración se aumenta la presión, por así decirlo, dentro del cuerpo y causa un aumento del retorno venoso al corazón. Y es por eso, o sea, si la sangre de por sí estaba hinchada con mucha sangre y le das más sangre, lo vamos a escuchar más el soplo. ¿Ok?
O lo sistólico, pues ¿por qué? Porque al momento de contraerse el ventrículo, esto debería estar cerrado y no debería dejar pasar la sangre. Y al momento en el que se contrae el ventrículo, se va a producir el reflujo característico a través de la válvula tricuspidia, y es el momento en el que nosotros escuchamos el soplo, que recordemos que se da debido a un flujo turbulento. Los soplos se producen por tres motivos, ¿no? Número uno, porque haya un aumento de volumen. Número dos, porque haya mucho volumen en dirección anterógrada, que por ejemplo se podría dar una estenosis tricuspidia. Ahí hay mucho volumen anterógrado y está chiquito el huequito. Y por exceso de volumen retrógrado, que se da en la insuficiencia en este caso. Y a la expiración disminuye porque cuando expiramos disminuye el retorno venoso, disminuye la presión, y esto hace que no llegue tanta sangre. Bueno, sí, llega menos sangre que con la inspiración, y por eso disminuye el soplo. La radiografía de tórax obviamente muestra una cardiomegalia impresionante, y tanto de la aurícula como del ventrículo derecho. Aquí les voy a pasar un pequeño tip. En la insuficiencia se dilata la cavidad prevalvular y la posvalvular, o sea, se dilata la aurícula y el ventrículo. Y en la estenosis se dilata siempre solo la cavidad prevalvular. Esto pues dependiendo de dónde lo estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, si se presenta una estenosis tricuspidia, ¿qué es lo que se va a dilatar? Se va a dilatar la aurícula derecha. Pero si se presenta una estenosis pulmonar, lo que se va a dilatar es el ventrículo derecho, ¿ok? Si se presenta una insuficiencia en la válvula mitral, lo que se va a dilatar va a ser la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si se presenta una estenosis, lo que se va a dilatar va a ser la aurícula izquierda, ¿no? Y el ritmo de base del electrocardiograma es una fibrilación auricular. Aquí vemos como no hay ondas P. No hay ondas P en ese electrocardiograma, lo que nos habla que no tiene un ritmo sinusal. Y se ve aquí la característica línea de dientes de sierra. Se ve así chiquitito y se ve así como unos dientecitos, como dientecitos de gatito. Y eso es característico de la fibrilación auricular. ¿Y esto por qué se va a dar? Se da debido a que las aurículas, en su intento de compensar el exceso de volumen que tienen, se empiezan a contraer más rápido, pero al contraerse más rápido no empiezan a hacer mal, no empiezan a ser irregular, y se produce FA. No es característico ni patognomónico de la insuficiencia tricuspidia, pero es interesante ver cómo se va relacionando todo. La medicina es muy bonita porque siempre se relaciona una cosa con otra. Bueno, pues la insuficiencia tricuspidia no suele requerir una corrección quirúrgica. La presencia de síntomas y la aparición de disfunción ventricular derecha son criterios para la intervención quirúrgica. No se suele recurrir corrección quirúrgica cuando no hay síntomas. Pero si se presenta sintomatología de disfunción ventricular derecha, ahí podemos estar pensando en intervenir a ese paciente. ¿Cuáles sería, por ejemplo, la sintomatología de insuficiencia ventricular derecha? Síntomas principalmente congestivos pulmonares. ¿Ok? Ahora vamos a ver la estenosis. Aquí hay un dibujito muy bonito que nos muestra qué es lo que se produce en la estenosis. Aquí tenemos la aurícula derecha, tenemos la válvula tricuspidia, tenemos el ventrículo derecho, músculos papilares, cuerdas tendinosas.
Y bueno, para empezar, es una valvulopatía muy muy rara, ¿no? Cuando se presenta de origen reumático. Pero recordemos que es más común que se afecte la válvula mitral en la cardiopatía reumática. Pero pues se llega a ver de vez en cuando una estenosis tricuspidia de origen reumático, ¿no? Puede ser igual producida por radioterapia, por fármacos de tipo cabergolide. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de fármacos porque, como vimos en la insuficiencia, también puede producir insuficiencia. Insuficiencia y estenosis. O bueno, a veces las dos. Y a veces se presenta por fibrosis endomiocárdica. ¿Esto qué quiere decir? Que el endocardio se empieza a volver duro, rígido, hagan de cuenta como si tuvieran una de esas esponjas para lavar platos, así la parte verde se pone duro y se deja de contraer adecuadamente, y esto puede permear en las válvulas y lo que sucede es que no se van a abrir de forma adecuada, no se van a poder abrir, ¿ok? La fisiopatología pues incrementa el gradiente transvalvular durante la diástole. El gradiente, ¿de qué nos habla? Un gradiente de una diferencia de presiones. Entonces, ¿por qué durante la diástole? Porque la diástole, recordemos que es el periodo de llenado del ventrículo derecho y es cuando la aurícula, bueno, derecho e izquierdo, y es cuando las aurículas tienen la función de cebado, de llenar los ventrículos. Y aquí es donde se va a presentar el soplo, principalmente va a ser diastólico, porque recordemos que los soplos se dan por un flujo turbulento. Y si tenemos acá la aurícula, acá la valva, acá el ventrículo, y viene acá la cava superior, viene acá la cava inferior, y están mandando sangre, pasa el ventrículo, pasa, y resulta que el huequito de la válvula tricúspide está reducido. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que va a pasar sangre, pero va a haber tanta sangre que se va a formar un flujo turbulento. Y eso es lo que vamos a escuchar al momento de nosotros auscultar en el foco tricuspidio, que recordemos que se encuentra en el quinto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo. La elevación de la presión auricular determina congestión venosa sistémica, o sea, vamos a ver las mismas pues características, ¿no? Básicamente hepatomegalia, edemas, ascitis, entre otras, ¿no? Entre otras que ya vimos. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a dilatar la aurícula derecha, como ya les comenté. En la estenosis, lo que sucede es que siempre se dilata la cámara prevalvular, y en la insuficiencia se dilata la pre y la postvalvular. Pero aquí, como estamos viendo estenosis, ¿qué es lo que se va a dilatar? La aurícula derecha. En su intención de decir, necesito más fuerza, me tengo que hipertrofiar, me tengo que agrandar, me tengo que dilatar porque me está llegando mucha sangre. Bueno, más que nada me tengo que dilatar porque me está llegando mucha sangre y no está pasando para acá. Entonces me tengo que hacer más grande para poder intentar que quepa aquí más sangre y yo me pueda contraer de una, pues mandar más volumen al ventrículo derecho. Y eso es lo que básicamente intenta. Si se llega a mantener un ritmo sinusal, presenta ondas A gigantes. Esto va a ser, recordemos, como ya les expliqué anteriormente, la onda A se presenta durante la contracción de las aurículas. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Que la aurícula, en su esfuerzo por querer, bueno, para empezar va a haber un mayor flujo, mayor volumen sanguíneo en la aurícula derecha al momento en el que ésta se quiere contraer, y además se va a contraer con más fuerza, lo que nos genera una onda grande. Ok, véanlo a comparación de cómo está la B, y aquí los valles X y los valles Y.